Cállate, te estás congelando. Esta noche duermes entre nosotras, dijeron las dos apaches. La noche había caído con rapidez, cubriendo el bosque con un manto de sombras y un silencio profundo que solo se rompía con el crujido de las hojas bajo los pasos tímidos de alguien que caminaba sola. La protagonista, una joven que había viajado mucho en los últimos meses, avanzaba con dificultad. Su cuerpo temblaba, no solo por el cansancio, sino también por un frío que parecía calarle hasta los huesos. Cada inhalación producía un vapor que desaparecía en la oscuridad y cada paso la hacía sentir más débil y perdida. Se detuvo un momento, apoyándose sobre un árbol para recuperar el aliento. El bosque parecía infinito y extraño bajo la luz de la luna. Las ramas moviéndose con el viento producían sombras que se asemejaban a figuras que la miraban, y por un instante, un escalofrío recorrió su espalda. Nunca había sentido tanto frío ni tanta soledad en su vida. La idea de encontrar un lugar seguro parecía cada vez más lejana. De repente, escuchó un susurro detrás de ella. No sabía si era el viento, un animal, o alguien que la había seguido. Se giró lentamente, sin atreverse a respirar demasiado fuerte, y entonces las vio, dos mujeres, de la comunidad apache, que se acercaban con pasos firmes pero tranquilos. No había hostilidad en sus miradas, solo una mezcla de determinación y cuidado. La protagonista sintió miedo al principio, pero también una extraña sensación de alivio. No estaba sola. Una de las mujeres habló con voz clara y firme, pero sin brusquedad. Cállate, te estás congelando. Esta noche duermes entre nosotras. La protagonista se sorprendió por la forma directa de las palabras, pero entendió que no era un reproche, sino una advertencia llena de preocupación. Su instinto de supervivencia la hizo asentir con timidez, aceptando la ayuda sin comprender del todo cómo había llegado a estar rodeada por estas mujeres en medio del bosque. Las apaches la guiaron hacia un pequeño claro donde ya habían preparado un lugar para descansar. Extendieron mantas y comenzaron a encender un fuego que chisporroteó con rapidez, llenando el aire con un aroma cálido y reconfortante. La protagonista se acercó con cautela, aún temblando, pero el calor del fuego empezó a atravesar su cuerpo, y por primera vez en horas, sintió que podía respirar tranquila. Cada chispa que saltaba del fuego parecía alejar un poco más la sensación de frío y miedo que la había acompañado toda la tarde. Mientras se acomodaba junto a ellas, las dos mujeres comenzaron a hablar entre sí, contando historias de su vida y de la comunidad. La protagonista escuchaba con atención, fascinada por las palabras que surgían con naturalidad, como si la noche misma las animara a compartir sus recuerdos. Aprendió cómo habían crecido en medio de la naturaleza, cómo habían aprendido a respetarla y a convivir con ella sin perder su fuerza y su humanidad. Aunque al principio se sentía como una intrusa, pronto comprendió que su presencia no era un problema, sino una oportunidad de compañía y protección mutua. El tiempo parecía detenerse mientras el frío disminuía y las historias llenaban el aire. La protagonista empezaba a notar detalles que antes habían pasado desapercibidos, la textura de las mantas, el olor de la madera ardiendo, la suavidad en la voz de las mujeres cuando hablaban de los niños y de las tradiciones de su gente. Cada palabra transmitía cuidado, y cada gesto pequeño, como acercar un brazo para calentarla o ofrecerle un poco de agua, mostraba que estaba siendo bienvenida y protegida. Conforme la noche avanzaba, la joven comenzó a relajarse. Sus pensamientos sobre lo que podría pasarle se fueron suavizando, reemplazados por la sensación de seguridad que ofrecían estas mujeres desconocidas pero confiables. Por primera vez desde que había comenzado su viaje, sintió que no estaba sola ante la adversidad. Cada historia contada, cada risa compartida, parecía fortalecerla desde dentro. Aprendió que incluso en los momentos más oscuros, la solidaridad y la compasión podían aparecer de maneras inesperadas. Finalmente, se acomodó entre ellas, sintiendo que el calor compartido era mucho más que físico, era un refugio emocional. Mientras cerraba los ojos, pensó en lo extraño que era que dos personas que no conocía pudieran ofrecerle tanto cuidado y protección. La noche continuó tranquila,
con el fuego crepitando suavemente y las estrellas brillando sobre ellos. Y aunque fuera solo por unas horas, la protagonista sintió que había encontrado un lugar donde podía descansar, aprender y recobrar fuerzas, rodeada por quienes la habían acogido sin preguntas y con una humanidad profunda. En esa primera noche, comprendió algo importante: la ayuda puede llegar de las maneras más inesperadas, y las personas que parecen duras o directas a veces son las que más saben cuidar y proteger. Aprendió que aceptar apoyo no es debilidad, sino una manera de sobrevivir y de abrirse a nuevas experiencias. Mientras el frío afuera seguía su curso, dentro de aquel pequeño círculo de luz y calor, la joven descubrió que podía confiar, que podía sentirse segura y que la vida, incluso en su momento más difícil, todavía tenía gestos de bondad que podían transformar por completo la manera en que se veían las cosas. La noche continuaba su curso, envolviendo el bosque con un silencio profundo, roto solo por el crujir de la madera en el fuego y el murmullo de los animales que se movían en la distancia. La protagonista, aún acurrucada entre las mantas que las mujeres le habían ofrecido, comenzó a observar a sus acompañantes con mayor atención. Notó los detalles que antes no había podido ver: la forma en que sus manos se movían con seguridad mientras arreglaban leños, la serenidad en sus rostros y la manera en que sus ojos reflejaban experiencia y comprensión. La mujer que le había hablado primero, de cabello oscuro y ojos atentos, se sentó frente a ella y le ofreció un poco de agua tibia en un cuenco de madera. La protagonista aceptó con manos temblorosas y dio un sorbo, sintiendo cómo el líquido calmaba su garganta seca y calentaba un poco su cuerpo entumecido. La otra mujer, de mirada suave pero firme, comenzó a preparar algo de comida sencilla: maíz cocido y frutos secos, los cuales colocó cuidadosamente en un pequeño plato frente a la joven. La protagonista, que había pasado el día caminando y sintiéndose débil, sintió hambre inmediata y comenzó a comer con gratitud, sin dejar de observar cómo sus anfitrionas trabajaban con eficiencia y cuidado. Después de unos minutos de silencio, la primera mujer rompió la quietud con una pregunta directa pero amable: ¿cómo llegaste hasta aquí sola? La protagonista vaciló al principio, sin saber qué decir, pero finalmente comenzó a relatar su historia: un viaje complicado, la necesidad de escapar de situaciones difíciles, y la sensación de estar perdida en un mundo que a veces parecía demasiado grande y frío. Habló de su miedo, del cansancio acumulado y de la desesperación que la había acompañado durante horas. Mientras lo hacía, las dos mujeres la escuchaban con atención, asintiendo de vez en cuando, sin interrumpir, mostrando que cada palabra tenía importancia y que su historia estaba siendo valorada. Cuando terminó, la mujer de cabello oscuro le dijo con suavidad: has tenido un camino duro, pero ahora estás aquí, y aquí estarás segura. La protagonista se sintió reconfortada por la certeza en sus palabras. No había promesas vacías ni palabras superficiales, había un compromiso silencioso de cuidado y protección. La otra mujer, que había permanecido en silencio, agregó: a veces, el frío más intenso no está afuera, sino dentro. Pero juntos, podemos enfrentar cualquier noche. La joven no entendía completamente sus palabras en ese momento, pero el tono y la mirada de las mujeres le hicieron sentir que había encontrado un refugio verdadero, uno donde podía confiar. Mientras la protagonista escuchaba, las mujeres comenzaron a contar historias de su comunidad. Relataron cómo habían aprendido a sobrevivir y a cuidarse mutuamente desde niñas. Hablaban de las estaciones del año, de los animales del bosque, de cómo recoger frutos y raíces, y de cómo el trabajo en equipo hacía que incluso los desafíos más difíciles fueran más fáciles de enfrentar. La protagonista se dio cuenta de que estaba aprendiendo no solo sobre la naturaleza, sino también sobre la fortaleza que puede surgir de la unión y la solidaridad. Cada historia estaba llena de detalles simples pero poderosos, y cada enseñanza parecía transmitir un conocimiento que solo la experiencia podía ofrecer. Conforme avanzaba la noche, el ambiente se volvió más relajado. La protagonista comenzó a hacer preguntas, curiosa por conocer más sobre la vida de estas mujeres y su comunidad. Quería entender cómo podían mantenerse fuertes y ser tan seguras en medio de la naturaleza, cómo habían aprendido a confiar en otros y cómo podían combinar cuidado con disciplina de manera tan natural.
Las mujeres respondían con paciencia, explicando con ejemplos sencillos y cotidianos, desde cómo encender un fuego sin ayuda hasta cómo reconocer señales de lluvia o frío extremo. La joven escuchaba fascinada, tomando nota mental de cada detalle, no solo por utilidad, sino porque sentía que estaba entrando en un mundo completamente nuevo y enriquecedor. En un momento, la mujer de ojos atentos le habló sobre la importancia del silencio. Le explicó que a veces, escuchar era más valioso que hablar y que observar el entorno podía enseñar más que cualquier palabra. La protagonista se dio cuenta de que había pasado horas hablando de sus problemas y preocupaciones y que ahora estaba aprendiendo algo completamente diferente, cómo recibir, cómo confiar y cómo conectar con los demás sin necesidad de imponerse. Era un aprendizaje silencioso, pero profundo, que comenzaba a transformar su forma de pensar. La otra mujer, mientras tanto, comenzó a enseñarle pequeñas técnicas para mantenerse caliente y cómoda durante la noche. Mostró cómo acomodar las mantas para que el calor se conservara, cómo posicionarse cerca del fuego sin riesgo, y cómo respirar para no perder calor corporal rápidamente. La protagonista siguió cada indicación con atención, sintiendo que cada pequeño gesto aumentaba su seguridad y su bienestar. No solo estaba aprendiendo sobre supervivencia física, sino también sobre cuidado personal y respeto por su propio cuerpo y necesidades. Poco a poco, la conversación cambió de temas prácticos a recuerdos y anécdotas. Las mujeres compartieron historias de su infancia, de juegos simples que solían hacer, de festividades y tradiciones que llenaban de alegría sus días. La protagonista se sorprendió al descubrir la calidez y el humor en sus relatos. Reía junto a ellas, olvidando por un momento el miedo y el frío que había sentido antes. La noche, que había comenzado como un momento de incertidumbre y ansiedad, se transformaba en una experiencia de aprendizaje, conexión y alegría compartida. Mientras las horas avanzaban, la protagonista comenzó a sentir una sensación nueva, confianza. La cercanía de las mujeres, la manera en que cuidaban de ellas sin imponer nada, y la seguridad que transmitían con cada palabra y gesto, le hicieron comprender que había encontrado personas que verdaderamente se preocupaban por su bienestar. Era un sentimiento diferente a cualquier otro que hubiera experimentado, no era solo protección física, sino también emocional y espiritual. Sentía que estaba empezando a formar parte de algo más grande, algo que le ofrecía fuerza y tranquilidad. Antes de dormir, las mujeres le hicieron preguntas sobre sus sueños y deseos, animándola a pensar en lo que quería para su futuro. La protagonista, que al principio se sentía demasiado abrumada por las dificultades del presente, comenzó a imaginar posibilidades y caminos que antes no había considerado. Sus palabras eran escuchadas con respeto y entusiasmo, y cada comentario de las mujeres la ayudaba a sentirse más segura de sí misma. Comprendió que su viaje no había terminado, pero que la ayuda y la compañía podían hacer que cualquier obstáculo fuera más fácil de superar. Finalmente, la noche avanzó hacia las primeras luces del amanecer. La protagonista se acomodó entre las mantas, con el calor de las mujeres a su alrededor, y cerró los ojos. Pensó en lo extraño y maravilloso que era confiar en personas que hasta hace unas horas eran desconocidas. Sintió gratitud, alivio y una nueva energía que no había sentido en días. La experiencia de esa noche le enseñaba algo importante: a veces, la ayuda llega de manera inesperada, y aceptar esa ayuda no es debilidad, sino un acto de sabiduría y valentía. Mientras el fuego se consumía lentamente y el bosque comenzaba a iluminarse con los primeros rayos de luz, la protagonista comprendió que aquella noche había sido mucho más que un simple refugio del frío. Había sido un momento de aprendizaje profundo, de conexión humana y de descubrimiento personal. Las dos mujeres, con su firmeza y ternura, le habían mostrado que incluso en los momentos más oscuros se podía encontrar calidez, seguridad y esperanza. Y así, mientras dormía finalmente en un lugar seguro y rodeada de cuidado, la joven sabía que esa experiencia cambiaría su forma de ver la vida. Aprendió que la confianza puede surgir en los lugares más inesperados, que las personas pueden ser guardianes sin imponer nada, y que incluso una noche difícil puede transformarse en una oportunidad para crecer,
Aprender y encontrar compañía genuina. La protagonista cerró los ojos con una sonrisa silenciosa, sintiendo que había encontrado algo más valioso que calor físico, había encontrado humanidad, guía y un comienzo hacia un futuro más fuerte y esperanzador. La mañana llegó despacio, iluminando el bosque con una luz suave y dorada que atravesaba las hojas de los árboles. La protagonista despertó sintiendo que el frío de la noche había desaparecido, reemplazado por una sensación cálida que iba más allá del cuerpo, era el calor de la compañía y de la confianza recién descubierta. Al abrir los ojos, vio a las dos mujeres observándola con una mezcla de paciencia y cuidado, sin necesidad de palabras para transmitir que estaba a salvo. Se levantó lentamente, estirando los músculos adormecidos y respirando el aire fresco del bosque. La primera mujer, de ojos atentos, le indicó que se acercara al fuego, donde ya habían preparado un pequeño desayuno, frutas, maíz cocido y un poco de agua tibia. La protagonista aceptó con gratitud, sorprendida de lo sencillo y reconfortante que era todo. Mientras comía, notó cómo las mujeres trabajaban con movimientos precisos, como si cada acción estuviera destinada a mantener el equilibrio y la armonía de su entorno. Después del desayuno, la mujer de cabello oscuro le sugirió un paseo por el bosque. La protagonista se sintió nerviosa al principio, pero también emocionada. Caminaron juntas por senderos que parecían naturales y a la vez cuidadosamente elegidos, evitando los lugares peligrosos y mostrando cómo observar el entorno sin apresurarse. La mujer señalaba plantas, flores y árboles, explicando sus nombres y sus usos, y la protagonista escuchaba fascinada, anotando mentalmente cada detalle. Comprendió que había mucho por aprender sobre la naturaleza, y que cada conocimiento era una herramienta de supervivencia y de respeto hacia el mundo que las rodeaba. Mientras caminaban, la segunda mujer comenzó a contar historias de su infancia. Habló de juegos simples, de risas compartidas con amigos y familiares, de las tradiciones que marcaban los días y las estaciones. La protagonista se dio cuenta de que estas historias no eran solo recuerdos, sino lecciones encubiertas sobre paciencia, cooperación y resiliencia. Cada anécdota estaba impregnada de valores que fortalecían el carácter y enseñaban a enfrentar dificultades sin perder la calma ni la bondad. Escuchaba con atención, sintiendo cómo cada palabra resonaba dentro de ella, dándole confianza y enseñándole nuevas maneras de ver el mundo. En un momento, se detuvieron junto a un pequeño arroyo. El agua corría clara y fría, reflejando los rayos de sol que atravesaban los árboles. La mujer de ojos atentos le enseñó a observar los reflejos, a escuchar el sonido del agua y a sentir cómo la naturaleza podía ofrecer señales sutiles sobre lo que ocurría a su alrededor. Le explicó que el bosque hablaba de maneras que muchas veces pasaban desapercibidas y que aprender a escucharlo era tan importante como conocer sus peligros. La protagonista se inclinó sobre el agua, tocándola con los dedos y sintiendo su frescura, mientras comprendía que estaba aprendiendo a conectarse con un mundo más amplio y vivo de lo que jamás había imaginado. Durante el paseo, la protagonista comenzó a abrirse más. Contó pequeñas historias de su vida, sus sueños y temores, y las mujeres la escucharon sin juzgarla, con paciencia y atención. La sensación de ser escuchada, de que sus palabras tenían valor, la hizo sentir más fuerte y segura. Poco a poco, comenzó a confiar en ellas no solo como guardianas, sino también como amigas y guías. Aprendió que la confianza no se exige, se gana con cuidado, paciencia y respeto mutuo. Al regresar al claro, las mujeres propusieron una actividad que sorprendió a la protagonista, aprender a encender un fuego por sí misma. Al principio se sintió insegura, dudando de su capacidad para hacerlo, pero con instrucciones claras y pasos sencillos, pronto comenzó a entender el proceso. Cada chispa que surgía de su esfuerzo era un recordatorio de que podía aprender y enfrentar desafíos, incluso aquellos que parecían imposibles al principio. La mujer de cabello oscuro la animaba con palabras suaves: paciencia, observa, y el fuego nacerá. Y efectivamente, después de algunos intentos, un pequeño fuego comenzó a arder, y la protagonista sintió un orgullo silencioso que fortaleció su confianza y su sensación de independencia.
Mientras el fuego crepitaba, la segunda mujer comenzó a enseñarle técnicas para moverse con cuidado en el bosque, cómo escuchar los sonidos a su alrededor, cómo identificar señales de animales y cómo protegerse sin miedo. La protagonista prestaba atención a cada indicación, comprendiendo que la supervivencia no era solo cuestión de fuerza física, sino también de atención, paciencia y respeto hacia su entorno. Cada instrucción estaba impregnada de sabiduría práctica y de valores que fortalecían el carácter, y la joven absorbía todo con asombro y gratitud. Después de estas enseñanzas, se sentaron nuevamente cerca del fuego y comenzaron a hablar sobre emociones y experiencias personales. Las mujeres compartieron cómo habían enfrentado miedos, pérdidas y momentos difíciles, y cómo habían aprendido a superar los desafíos confiando en sus habilidades y en la ayuda de quienes las rodeaban. La protagonista escuchaba con atención, sintiendo que estaba aprendiendo mucho más que técnicas de supervivencia, estaba aprendiendo sobre resiliencia, valentía y la importancia de la comunidad. Comprendió que la fuerza no siempre era visible, y que a veces la verdadera valentía residía en aceptar ayuda, aprender y seguir adelante a pesar de las dificultades. La conversación derivó hacia los sueños y aspiraciones de cada una. La protagonista comenzó a imaginar un futuro diferente, más seguro y lleno de posibilidades. Las mujeres la alentaron a pensar en lo que realmente quería, sin presiones ni juicios, y la joven sintió que su mente se llenaba de ideas y esperanzas que antes no había permitido surgir. Aprendió que los sueños podían ser alcanzables si se combinaban con esfuerzo, paciencia y apoyo de quienes confían en ti. Más tarde, se dedicaron a pequeñas tareas del día a día, recolectar frutos, limpiar un poco el área y organizar lo necesario para continuar con la vida en el bosque. La protagonista comenzó a sentirse parte de la rutina, comprendiendo que cada acción, por sencilla que pareciera, tenía un propósito y contribuía al bienestar de todos. Las mujeres la guiaban con amabilidad, corrigiendo suavemente sus errores y celebrando cada logro, enseñándole que aprender también era un proceso lleno de paciencia y gratitud. Durante la tarde, la joven tuvo la oportunidad de enseñar algo también. Contó pequeñas historias y experiencias de su vida pasada, compartiendo conocimientos que había adquirido en su viaje y en sus experiencias anteriores. Las mujeres escuchaban con interés genuino, preguntando y reflexionando sobre lo que aprendían. Este intercambio la hizo sentir valorada y reconocida, comprendiendo que cada persona, sin importar su origen, tenía algo valioso que aportar. Aprendió que la enseñanza era un camino de ida y vuelta, al enseñar, también se aprende, y al aprender, se enseña. Al acercarse la noche, se sentaron nuevamente alrededor del fuego. La protagonista se sintió más segura, más fuerte y más consciente de su capacidad para enfrentar los desafíos. Había pasado un día lleno de enseñanzas, conexión y descubrimiento, y comprendió que su vida estaba cambiando de manera profunda. Las mujeres le ofrecieron palabras de aliento y recordatorio sobre cómo cuidarse durante la noche, pero también le dieron la libertad de pensar y reflexionar sobre lo aprendido. Antes de dormir, la protagonista se sintió inspirada por todo lo que había vivido en ese día. Entendió que la verdadera fuerza no reside solo en la habilidad física, sino en la capacidad de confiar, aprender y compartir con otros. Las mujeres le habían mostrado que la paciencia, la observación y la colaboración podían superar muchos miedos y dificultades, y que incluso en la soledad se podía encontrar compañía y guía cuando se abría el corazón y la mente. Esa noche, al acomodarse entre las mantas y junto al calor de las mujeres, la protagonista cerró los ojos con una sensación de plenitud. No solo había aprendido técnicas para sobrevivir, sino también lecciones de vida que jamás olvidaría, la importancia de la comunidad, la fuerza de la resiliencia, y la belleza de la confianza y la bondad compartida. La noche avanzó tranquila, mientras las estrellas brillaban sobre el bosque, y la joven comprendió que estaba viviendo un cambio profundo, estaba dejando atrás el miedo y la incertidumbre para dar paso a la esperanza, la confianza y la fortaleza interior. Al final del día, la protagonista se dio cuenta de algo esencial: la vida estaba llena de momentos inesperados que podían transformarla para siempre. Aquellas mujeres, con su sabiduría, paciencia y cuidado,
Le habían enseñado que incluso en circunstancias difíciles se podía encontrar calor, seguridad y enseñanza. Aprendió que aceptar ayuda no era debilidad, sino un acto de valentía, y que compartir experiencias con otros podía abrir caminos hacia un futuro más sólido y esperanzador. La mañana despertó con un aire fresco que recorría el bosque y llenaba los pulmones de la protagonista con una sensación de renovación. Tras varias noches y días aprendiendo de las dos mujeres, se sentía más fuerte, más segura y más consciente de sus propias capacidades. Ya no era solo la joven que había llegado perdida y temblando de frío, comenzaba a convertirse en alguien capaz de enfrentar los desafíos con calma y claridad. Las mujeres la recibieron con sonrisas y palabras de aliento, invitándola a comenzar el día con pequeñas tareas que parecían simples, pero que tenían un propósito profundo. Le enseñaron a preparar el desayuno, a organizar los utensilios y a encender el fuego de manera eficiente. Cada movimiento, cada gesto, estaba cargado de enseñanza. No solo se trataba de aprender a sobrevivir físicamente, sino de comprender que cada acción tenía un sentido, y que la paciencia y la atención eran fundamentales para el bienestar propio y de los demás. Mientras desayunaban, la mujer de ojos atentos le habló sobre la importancia de la observación. Le explicó que en la vida, al igual que en el bosque, no todo es evidente a primera vista. Aprender a mirar con atención, a escuchar con cuidado y a interpretar las señales del entorno era una habilidad que podía salvarla de muchos problemas y enseñarle mucho sobre sí misma y sobre los demás. La protagonista comprendió que hasta ese momento había vivido con cierta prisa, tratando de resolver todo rápidamente, y que aprender a detenerse y observar era un regalo que le cambiaría la forma de actuar y de pensar. Después del desayuno, emprendieron un recorrido más largo por el bosque. La protagonista comenzó a notar cómo cada paso estaba pensado, cómo cada gesto de las mujeres tenía un propósito, y cómo la naturaleza les respondía cuando se movían con respeto y cuidado. La mujer de cabello oscuro le enseñó a reconocer las plantas comestibles y medicinales, a identificar señales de animales y a entender los sonidos del bosque como un lenguaje propio. Cada enseñanza era acompañada de explicaciones claras y ejemplos prácticos, y la protagonista absorbía todo con asombro y atención. Se sentía como si estuviera entrando en un mundo completamente nuevo, lleno de conocimiento y sabiduría que solo podía aprender estando presente y abierta. Mientras caminaban, las mujeres comenzaron a contar historias más profundas sobre su comunidad, sobre cómo habían enfrentado dificultades y pérdidas, y cómo habían aprendido a apoyarse mutuamente en los momentos difíciles. La protagonista escuchaba con atención, comprendiendo que estas historias no eran solo recuerdos del pasado, sino lecciones sobre cómo vivir con dignidad, respeto y empatía. Aprendió que la verdadera fuerza no siempre se mostraba en gestos visibles, sino en la manera en que se enfrentaban los desafíos, se cuidaba a otros y se mantenía la calma frente a la adversidad. Al regresar al claro, la protagonista tuvo la oportunidad de poner en práctica lo aprendido. Ayudó a recolectar frutos y preparar herramientas sencillas para el día. Cada acción era guiada con paciencia, y cada corrección estaba acompañada de explicaciones que le ayudaban a comprender mejor el propósito detrás de cada tarea. Comenzó a sentir un orgullo silencioso por su progreso, dándose cuenta de que cada paso, aunque pequeño, la acercaba a convertirse en alguien más capaz y confiada. Más tarde, se sentaron juntas cerca del fuego para hablar sobre emociones y decisiones. La mujer de ojos atentos le preguntó sobre sus miedos, sus dudas y los desafíos que había enfrentado hasta llegar allí. La protagonista habló sobre la soledad que había sentido, la incertidumbre sobre su futuro y la inseguridad que a veces la paralizaba. Las mujeres la escuchaban con atención y sin juzgarla, haciendo preguntas que la hacían reflexionar sobre sus propias respuestas y decisiones. Poco a poco, la joven comenzó a ver sus problemas desde otra perspectiva, comprendiendo que podía enfrentarlos con serenidad y que la confianza en sí misma era una herramienta poderosa. Luego, la mujer de cabello oscuro le propuso un ejercicio práctico, aprender a improvisar refugios y a utilizar los recursos del bosque para mantenerse cómoda y segura. La protagonista, aunque al principio nerviosa, aceptó el desafío.
Con instrucciones claras y paciencia, logró construir un pequeño refugio con ramas y hojas, entendiendo que la creatividad y la atención eran tan importantes como la fuerza física. Cada pequeño éxito reforzaba su confianza, y las mujeres celebraban con ella cada logro, recordándole que el aprendizaje es un proceso lleno de paciencia, esfuerzo y alegría. Durante la tarde, la protagonista tuvo tiempo para reflexionar mientras las mujeres realizaban otras tareas. Se sentó junto al arroyo, observando el agua clara y sintiendo cómo el sonido relajante de su corriente le ayudaba a calmar sus pensamientos. Recordó los momentos difíciles que había vivido antes de llegar allí, y por primera vez sintió que podía verlos con cierta distancia, sin miedo ni ansiedad. Comprendió que había cambiado, ya no se sentía completamente vulnerable, sino que había aprendido a confiar en sus capacidades y en la guía de quienes la apoyaban. Al volver al claro, las mujeres comenzaron a enseñarle más sobre la vida en comunidad. Le explicaron cómo compartir tareas, cómo comunicarse sin generar conflictos y cómo valorar las contribuciones de cada persona. La protagonista observó cómo la cooperación y la atención mutua hacían que todo fuera más fácil y armonioso. Aprendió que la solidaridad no es solo dar, sino también escuchar, apoyar y reconocer el valor de los demás. Cada palabra y cada gesto le enseñaban algo sobre respeto, humildad y la importancia de la colaboración. Conforme se acercaba la noche, la protagonista se sintió más integrada y confiada. Comenzó a participar activamente en la preparación de la cena, a organizar el fuego y a compartir historias con las mujeres. Descubrió que podía aportar ideas, soluciones y energía positiva, y que su presencia era valorada. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió parte de un grupo, no como invitada pasajera, sino como alguien que podía aprender, contribuir y recibir apoyo a la vez. Antes de dormir, las mujeres la guiaron en un momento de reflexión. Le pidieron que pensara en todo lo aprendido durante el día, las habilidades prácticas, las enseñanzas emocionales y la comprensión del entorno. La protagonista se dio cuenta de que había experimentado un cambio profundo, no solo había aprendido a cuidar de sí misma, sino también a conectarse con otros, a valorar la paciencia y la observación, y a enfrentar la vida con mayor serenidad y confianza. Mientras se acomodaba entre las mantas junto al fuego, la protagonista sintió una sensación de gratitud y satisfacción. Había pasado un día lleno de aprendizajes, conexión y crecimiento personal. Comprendió que la vida estaba llena de oportunidades inesperadas para aprender y mejorar, y que la verdadera fortaleza no residía solo en el cuerpo, sino también en la mente y el corazón. Las mujeres la habían guiado con cuidado, respeto y paciencia, mostrando que la educación y la enseñanza pueden surgir de manera natural y poderosa cuando haya atención, empatía y confianza. Esa noche, mientras el bosque se sumía en un silencio profundo, la protagonista cerró los ojos con una sensación de paz. Sabía que cada lección aprendida, cada gesto amable y cada historia compartida la estaban transformando, preparándola para enfrentar los desafíos futuros con una nueva perspectiva. Comprendió que la resiliencia, la paciencia y la cooperación eran herramientas tan valiosas como la fuerza física, y que la vida podía ser más rica y significativa cuando se aprendía a observar, escuchar y participar activamente en el mundo que nos rodea. Al final del día, la protagonista entendió algo esencial: la verdadera enseñanza no siempre se encuentra en libros o instrucciones directas, sino en la experiencia compartida, en la conexión con otros y en la observación cuidadosa del entorno. Las mujeres le habían mostrado que la vida puede ser dura, pero también está llena de momentos de apoyo, aprendizaje y belleza cuando se está dispuesto a recibirlos y aprovecharlos. Comprendió que cada día ofrecía la oportunidad de crecer, aprender y fortalecer la confianza en sí misma y en quienes la rodean. Mientras se dormía nuevamente, sintiendo el calor y la compañía de las mujeres, la protagonista se prometió a sí misma que nunca olvidaría las lecciones aprendidas. Cada enseñanza, cada historia y cada gesto de cuidado la habían ayudado a transformarse, a descubrir su fuerza interior y a comprender que la verdadera seguridad no proviene solo de la protección física, sino también del conocimiento, la confianza y la solidaridad compartida.
La noche continuó tranquila, y la protagonista dormía profundamente, segura, fortalecida y llena de esperanza por lo que estaba por venir. El amanecer llegó con un resplandor cálido que llenaba el claro del bosque, pintando las hojas de los árboles con tonos dorados y naranjas. La protagonista despertó sintiendo una tranquilidad que no había experimentado en mucho tiempo. La noche anterior había sido de aprendizaje, conexión y descubrimiento, y ahora se encontraba lista para enfrentar un nuevo día con fuerza y confianza. Se incorporó lentamente, estirando los músculos adormecidos y respirando el aire fresco que parecía traer consigo nuevas posibilidades. Las mujeres ya estaban despiertas, preparándose para las tareas matutinas. La protagonista observó cómo se movían con seguridad y armonía, coordinando cada acción con naturalidad. No había prisas, solo un ritmo pausado y seguro que parecía reflejar la sabiduría de años de experiencia. La mujer de ojos atentos la invitó a acercarse y a participar, y la protagonista sintió una sensación de orgullo silenciosa. No era solo observadora, ahora era parte del día a día, una participante activa en la rutina y en la vida de estas mujeres. Durante el desayuno, compartieron palabras amables y reflexionaron sobre lo aprendido durante los días anteriores. La protagonista se dio cuenta de cuánto había cambiado en tan poco tiempo. Ya no se sentía débil ni perdida, ahora tenía herramientas, conocimientos y confianza que le permitían enfrentar el mundo con una nueva perspectiva. Las mujeres notaron su transformación y la animaron a continuar explorando sus habilidades y fortaleciendo su confianza. Sus palabras eran suaves, pero llenas de autoridad y certeza, transmitiendo que creían en ella y en su capacidad para seguir adelante. Después del desayuno, emprendieron un último recorrido por el bosque antes de la despedida. La protagonista caminaba con pasos más firmes y seguros, observando el entorno con atención y apreciando cada detalle. La mujer de cabello oscuro le enseñó cómo interpretar las señales de los animales y cómo usar las plantas de manera práctica y segura. Cada explicación estaba acompañada de ejemplos sencillos y prácticos, y la protagonista absorbía todo con gratitud y entusiasmo. Se sentía empoderada, sabiendo que había aprendido habilidades valiosas que podrían ayudarla en cualquier circunstancia. Durante la caminata, la segunda mujer comenzó a contar historias sobre momentos de cambio y transición en su vida. Hablaba de cómo había enfrentado nuevos desafíos, aprendido de los errores y confiado en la guía de quienes la apoyaban. La protagonista escuchaba atentamente, reconociendo que esas historias no solo enseñaban técnicas o conocimientos prácticos, sino también lecciones de vida esenciales, resiliencia, paciencia y la capacidad de adaptarse a nuevas situaciones sin perder la calma ni la esperanza. Al regresar al claro, las mujeres propusieron un último ejercicio antes de la despedida, reflexionar sobre todo lo aprendido y pensar en cómo aplicarlo en el futuro. La protagonista se sentó cerca del fuego, cerrando los ojos un momento y recordando cada enseñanza, cada historia y cada gesto de cuidado recibido. Comprendió que había experimentado un cambio profundo, no solo había adquirido habilidades prácticas, sino también un entendimiento más amplio sobre la vida, la comunidad y la confianza en sí misma. Luego, compartieron una conversación íntima sobre sus sueños y aspiraciones. La protagonista habló sobre lo que deseaba para su futuro, y las mujeres la escucharon con atención y respeto, ofreciendo palabras de aliento y consejos basados en la experiencia. Le enseñaron que los sueños se alcanzan paso a paso, con paciencia, esfuerzo y apoyo mutuo, y que cada pequeño avance era importante. La joven sintió que sus deseos, que antes parecían lejanos e inalcanzables, ahora eran posibles, y que tenía la capacidad de acercarse a ellos con confianza y determinación. El momento de la despedida llegó finalmente. La protagonista sintió una mezcla de emociones, gratitud, cariño y una ligera tristeza por dejar a las mujeres que habían cuidado de ella y le habían enseñado tanto. Las mujeres la abrazaron con ternura, recordándole que siempre podía llevar consigo lo aprendido y que la fuerza y la confianza que había descubierto en sí misma eran suyas para siempre. La joven comprendió que aunque los caminos se separaran, los lazos de aprendizaje, apoyo y respeto permanecían,
y que esa experiencia sería un recuerdo y una guía para toda la vida. Antes de irse, la mujer de ojos atentos le ofreció un último consejo: recuerda siempre observar, escuchar y confiar en ti misma. La vida te pondrá desafíos, pero también oportunidades para aprender y crecer. Cada experiencia, buena o difícil, es una enseñanza que te fortalecerá. La protagonista asintió, sintiendo que esas palabras quedaban grabadas en su corazón. Sabía que su viaje continuaría, pero que ahora estaba mejor preparada para enfrentarlo, con una nueva visión y una confianza renovada. Mientras caminaba por el sendero que la llevaría fuera del bosque, la protagonista miró hacia atrás una última vez. Las mujeres permanecían allí, observándola con una sonrisa tranquila, como guardianes silenciosos que habían dejado una huella imborrable en su vida. Cada paso que daba la llenaba de seguridad y esperanza. Se dio cuenta de que la verdadera fortaleza no estaba solo en lo que podía hacer por sí misma, sino también en lo que había aprendido a recibir, valorar y aplicar de las enseñanzas de otros. El viaje de regreso no fue solitario ni temeroso. La protagonista caminaba con determinación, recordando cada lección sobre la naturaleza, la paciencia, la cooperación y la resiliencia. Se sentía conectada con el mundo que la rodeaba, observando señales, sonidos y detalles que antes habría pasado por alto. Cada árbol, cada arroyo y cada sombra le recordaban lo que había aprendido sobre atención, respeto y cuidado hacia su entorno y hacia sí misma. Mientras avanzaba, recordó las historias compartidas por las mujeres, momentos de alegría, de dificultad superada y de aprendizaje constante. Comprendió que la vida estaba llena de oportunidades para crecer y que cada experiencia podía convertirse en una enseñanza valiosa si se estaba dispuesto a aprender y a aceptar la guía de quienes tenían más experiencia. Su corazón se llenó de gratitud, no solo por la ayuda recibida, sino también por la oportunidad de aprender a confiar, a observar y a valorar cada momento. Al llegar a un lugar más abierto, donde podía ver el cielo despejado y sentir el aire libre sin obstáculos, la protagonista se detuvo un momento. Cerró los ojos, respiró profundamente y sintió una sensación de plenitud que no había experimentado antes. Recordó el frío de la primera noche, la incertidumbre, el miedo, y comparó esas sensaciones con la confianza, la seguridad y la esperanza que ahora sentía. Comprendió que había atravesado un proceso de transformación, y que estaba lista para enfrentar lo que viniera con fuerza, sabiduría y confianza en sí misma. Durante el camino, se encontró con personas que conocía vagamente o con viajeros que transitaban por senderos cercanos. Por primera vez, pudo interactuar sin temor ni inseguridad, aplicando las lecciones de comunicación, observación y respeto que había aprendido. Se dio cuenta de que las habilidades adquiridas no solo eran útiles en el bosque, sino también en la vida cotidiana. La paciencia, la empatía y la atención eran herramientas poderosas para relacionarse con otros y enfrentar los desafíos. Al final del día, mientras la protagonista se acomodaba en un lugar seguro para descansar, reflexionó sobre todo lo sucedido. Las mujeres le habían enseñado algo invaluable: la importancia de confiar en los demás sin perder la autonomía, de aprender de la experiencia directa, de valorar la cooperación y la paciencia, y de enfrentar los desafíos con serenidad y determinación. Se dio cuenta de que estas enseñanzas serían su guía en todos los días por venir, ayudándola a tomar decisiones con seguridad y a enfrentar la vida con resiliencia y esperanza. Esa noche, mientras observaba las estrellas y escuchaba los sonidos de la naturaleza, la protagonista se sintió en paz. Había comenzado su viaje sintiéndose sola y vulnerable, pero ahora caminaba con fuerza interior y confianza. Sabía que su vida había cambiado para siempre, y que cada desafío futuro podía ser enfrentado con las herramientas, la sabiduría y la fortaleza que había adquirido. Comprendió que la verdadera transformación no siempre se nota de inmediato, pero que cada experiencia vivida, cada lección aprendida y cada gesto de cuidado recibido, dejan una huella profunda y duradera. Antes de cerrar los ojos para dormir, la protagonista se prometió a sí misma algo importante: recordar siempre la importancia de la paciencia, la observación, la cooperación y la confianza en sí misma. Sabía que la vida seguiría presentando dificultades,
pero también oportunidades para aprender y crecer. Cada enseñanza recibida de las dos mujeres, cada historia compartida y cada gesto amable, se habían convertido en un legado que llevaría consigo para siempre, guiándola hacia un futuro más seguro, consciente y lleno de esperanza. Mientras la noche avanzaba, la protagonista dormía profundamente, consciente de que había vivido una experiencia que la había transformado. No era solo el aprendizaje de habilidades prácticas, sino también la comprensión de la vida, la conexión con otros y la fortaleza emocional que había descubierto dentro de sí misma. El bosque, el fuego y las mujeres habían dejado una marca imborrable en su corazón, recordándole que la verdadera fuerza y la verdadera seguridad provienen tanto del conocimiento como de la confianza, la paciencia y la solidaridad compartida. Y así, mientras la luna iluminaba el cielo y el bosque descansaba en silencio, la protagonista se sentía preparada para cualquier desafío, agradecida por la experiencia vivida y confiada en su capacidad para enfrentar el futuro con sabiduría, valentía y un corazón abierto a la bondad y al aprendizaje que la vida siempre ofrece.